Tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias por estar aquí acompañándonos en nuestro segundo día del seminario de emergencias clínicas. Me presento, mi nombre es Julián Campo, soy el coordinador del Grupo Capacitación Rescate Norte Cauca, soy el organizador de este seminario. Gracias a los instructores y ponentes que me han acompañado en este proceso. De igual manera, también con todo respeto, siempre le he dicho, gracias a Dios por permitirnos estar aquí en este espacio, sacando este pequeño momento para poder aprender, para poder tener más conocimiento referente a todo lo que tiene que ver con la parte de emergencias, con la parte de trauma, con la parte de rescate y demás. De igual manera, en seguirlo invitando para que nos sigan acompañando en este seminario hasta el día 5 de abril, día sábado. Estaremos pues finalizando ya y culminando esta actividad. De igual manera, integrante de la Alianza Latinoamericana de Formación y Capacitación, junto con el instructor que nos acompaña el día de hoy. Doctor, muy buenas noches. Doctor Luis, ¿me confirma? ¿Me escucha? Voy a habilitar el micrófono. Buenas noches. Sí, señor. Buenas noches, doctor, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias. Buenas noches. Un gusto nuevamente volver a saludarlos. Bueno, el doctor Luis Vázquez es uno de nuestros instructores y asesores académicos en este proyecto de formación virtual. Gracias, doctor, por estar aquí acompañándonos en este proceso. Pues esperamos seguir, que nos siga acompañando durante mucho más tiempo para poder compartir todo lo que es el conocimiento en la parte de emergencias clínicas. Entonces, doctor, muchas gracias por estar aquí y el auditorio es suyo. Muchas gracias. Bien, pues nuevamente agradecerles la invitación en este tipo de pláticas que atraviesa todas las fronteras. Nosotros nos encontramos en la ciudad, bueno, en México, en la ciudad de Guanajuato, en una ciudad que se llama San Miguel de Allende, muy en el centro de México, donde todos ustedes son bienvenidos cuando gusten. Bien, el tema que nos encargaron para exponer en estas jornadas, pues es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC. Es una de las enfermedades que yo creo aquí en México tiene muy alta morbilidad, muy alta mortalidad. Tenemos ciudades que son están altamente contaminadas. Tenemos todavía muchas comunidades que utilizan la leña, el fuego, productoras de biomasas, y eso también los expone mucho a este tipo de patrones. Pues el ámbito tabáquico, como vamos a ver más adelante, también es uno de los factores. Y bueno, en esta parte del continente todavía tenemos grandes cambios climáticos, se sienten los fríos extremos, se siente el calor extremo y eso también contribuye mucho a la exacerbación, no a la producción de la enfermedad como tal, pero sí a la exacerbación de este problema que es mundial. Entonces vamos a hablar acerca de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cómo vamos a abordarla desde el nivel prehospitalario. Pido de antemano una disculpa, vamos a pasar la diapo una por una, no se pudo modificar para fines de presentación, eran unas diapositivas dinámicas, pero bueno, vamos a hacerla así. Quiero empezar la plática haciendo referencia a una situación clínica que atendemos muy cotidianamente y una de las tres palabras que manejamos muy comúnmente, que es insuficiencia respiratoria aguda. Hablamos de un paciente y nos llaman a un servicio y nos dicen, hay un paciente con una insuficiencia respiratoria aguda. Bueno, cuando estamos hablando o cuando nos queremos definir
que es la insuficiencia respiratoria aguda, entonces estamos hablando de un signo clínico generado por incorrecta oxigenación arterial. Eso le vamos a llamar hipoxia y o incorrecta eliminación del CO2. Y a eso le vamos a llamar hipercapnia. Entonces, dentro de la insuficiencia respiratoria tenemos esas dos entidades nosológicas, que es la hipoxia y que es la hipercapnia. Pero ahora bien, tenemos dos palabras también que reconocer. Y esas dos palabras es la hipoxia y la hipoxemia. Cuando hablamos de hipoxia, la vamos a definir como el déficit de oxígeno a nivel tisular. ¿Qué significa eso? Que hay oxígeno en la sangre, pero no llega correctamente a los tejidos. Ejemplo, un evento vascular cerebral. ¿Por qué? Porque se le atravesó un trombo y ya no puede entregar el oxígeno. Un infarto. Ya no puede, se infarta el corazón, se necrosa el músculo cardíaco. ¿Por qué? Porque hay un trombo. Sí hay suficiente sangre, pero no llega completamente al tejido. Y a diferencia, la hipoxemia, entonces, es una caída de la saturación de la sangre que fluye por debajo de los 80 milímetros de mercurio. Hay muy poco oxígeno, entra muy poco oxígeno y se transporta muy poco oxígeno. Eso sería la diferencia entre hipoxemia e hipoxia. Y ahorita vamos a ver cuál es la característica de esta enfermedad, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ok. Cuando hablamos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estamos hablando de dos entidades fundamentalmente, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Tradicionalmente y hace muchos años, yo creo que todavía van a haber algunos libros que manejan tres entidades, que es la bronquitis, el enfisema y el asma. También estaba considerado dentro de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, pero a razón de el asma se sacó de la clasificación del EPOC porque puede empezar a edades muy tempranas, tiene otra fisiopatología e incluso tiene otro tratamiento que hace que salga del rubro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces nos quedamos con esas dos patologías principalmente, la bronquitis crónica y el enfisema subcutáneo. Ok, ¿qué es la bronquitis crónica? Bueno, la bronquitis crónica provoca la secreción excesiva de moco en los bronquios terminales e impide que los cilios, las pelucitas que tenemos dentro de los alvéolos, de los bronquios que recubren, eliminen las secreciones. Los bronquios también son hipersensibles a la inflamación, lo que aumenta la frecuencia de broncoconstricción repentina, la exacerbación de la bronquitis crónica, en efecto, y los pacientes con bronquitis crónica, ¿cómo los encontramos o cómo los identificamos tradicionalmente? Un paciente con sobrepeso, un paciente con piel cianótica y tos productiva frecuente. Es un paciente que está gordito, un paciente que se la pasa tosiendo y tiene mucha flema. Ese paciente podemos catalogarlo con una bronquitis crónica. O dentro del EPOC, como si fuera un paciente con bronquitis crónica. Y ahí está. Ese es un diagrama donde vemos los bronquios normales y un paciente con bronquitis crónica. Entonces, ¿cómo se ven? Los bronquios se ven justamente muy turgentes, inflamados, y dentro de su interior se ve gran cantidad o gran producción de moco. Eso, así se vería la bronquitis desde un apartado. Y el enfisema provoca la pérdida de elasticidad de los alvéolos. Esto reduce la superficie disponible para la difusión de oxígeno. Al inhalar, impide el aire cargado con CO2 salga de los alvéolos al exhalar. El aire se va a atrapar dentro de los alvéolos, se van a debilitar. Imagínense un globo hiperinsuflado, hiperinflado. Entonces se va a debilitar sus paredes. Si seguimos inflando sus alvéolos, ¿qué va a pasar después? ¡Pum! Se van a romper y como está dentro de un saco, bueno, otro alvéolo se va a romper, otro alvéolo se va a romper y finalmente se van a destruir las paredes alveolares y se van consolidando
en un saco grande, y esto va a hacer que se reduzca aún más la superficie disponible para el intercambio gaseoso. Ya no hay alveolos, sino hay una masa grande, pero ya no hay la capacidad de conjugar oxígeno y CO2 con las sangre. Y los pacientes entonces con enfisema pulmonar, lo característicamente lo vamos a ver, son súper delgados, presentan un tórax en forma de barril, tratan de siempre de respirar un poquito más, la piel va a estar rosada, va a estar seca, y la tos de ellos va a ser una tos seca principalmente. Y ahí vemos un diagrama de cómo se vería un alveolo con enfisema. Si se fijan en esta parte de aquí, pues bueno, ya vemos que, en la figura de abajo, vemos los alveolos bien bonitos, bien formados, unos pegaditos a los otros, y en esta parte de acá no, en esta parte de aquí ya lo que tenemos es alveolos necrosados, muertos, paredes indistintas, ya no hay forma de hacer el intercambio gaseoso, ya no hay forma de hacer el switch entre CO2 y O2 en las arteriolas pulmonares. Entonces esa es la diferencia entre enfisema y bronquitis. Así se verían los pacientes, ¿no? Bronquitis crónica tradicionalmente es una foto que vemos en la mayoría de los libros, y el paciente enfisematoso, el paciente con bronquitis un poquito más llenito, el enfisematoso más flaquito, se le ve corrección en el tórax, cianótico, el paciente bronquítico. Y bueno, dentro de las enfermedades respiratorias crónicas, el EPOC, o la EPOC, mejor dicho, bronquitis y enfisema, es la que mayor impacto tienen en materia de mortalidad, morbilidad, incapacidad laboral y afectación de las estructuras sociales que se tienen en el mundo. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, representa actualmente en el mundo la tercera causa de muerte. Y si continuamos así, si continuamos con esos factores tanto ambientales como propios, algunos vicios, podría perfilarse como para ser la segunda causa de muerte en un futuro no muy lejano. Entonces, tenemos mucha presencia de EPOC en nuestro círculo. Y la definición de EPOC, aquí vamos a entrar en una discusión con relación a la definición de EPOC. A ver, yo estoy, por ejemplo, en la consulta, yo estoy en el servicio de urgencias, fundamentalmente, y me llega un paciente o me presentan un paciente que tiene dificultad respiratoria. Bueno, pues ya sabemos que la tengo que clasificar si es aguda, si es crónica, si es subcrónica, pero el paciente llega y me dice, ok, doctor, es que sabe que tengo dificultad para respirar, eso se llama disnea, tengo tos, tengo flema y a cada rato me estoy enfermando. Entonces tiene las 4 condiciones para empezar a investigar o para pensar en sospechar que el paciente es un paciente epocoso. Entonces, si tengo un paciente que tiene disnea, que tiene tos, que tiene flema, y cada vez se enferma más seguido, cada vez va más a la consulta de urgencias, cada vez nos llaman más seguido a la ambulancia. ¿Por qué? Porque está mal y mal y mal. Entonces yo ya debo de sospechar que ese paciente debe de entrar en un formato para investigar que tenga o no enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La enfermedad o la EPOC está subdiagnosticada porque la sospechamos. Es epocoso, es epocoso, es epocoso. Pero si le preguntamos a un paciente si tiene un estudio o varios donde confirma que es epocoso, fundamentalmente una espirometría, yo no puedo hacer diagnóstico de EPOC si no tengo una espirometría. Ese es el punto clave. Otros también, o sea, ya habrá otros valores de laboratorio, otros valores de CO2 o 2, pero fundamentalmente, si yo no tengo una espirometría, yo no puedo hacer diagnóstico de EPOC. Entonces, sospechamos que el paciente tiene EPOC, pero no está diagnosticado. Por eso digo que está subdiagnosticado. Pero si yo tengo esas 4 situaciones clínicas, disnea, tos, flema y una exacerbación cada vez mayor, puedo sospechar que ese paciente es epocoso.
La fisiología, pues ya la hablamos, obstrucción al flujo aéreo crónica, es progresiva y no completamente reversible. La podemos parar, bien, pero no la podemos revertir. Y lo que les comentaba hace rato, ¿no? Solamente es demostrable por espirometría, y secundaria exposición crónica de agentes nocivos y respiratorios. Ojo ahí también, ¿sí? A veces mandamos al interno, mandamos a alguien que le haga la evaluación y le dice, ¿cuánto fuma? No, pues fumo tanto. Usted cocinaba con leña, aquí es muy común, ya les comentaba en México que todavía algunas comunidades cocinan en leña y que estén muy expuestos a las biomasas, al humo, y no, pues ya es pocoso. No, aguas con eso. Sí es un factor de riesgo, pero hasta no tener el resto de complementos, el resto de estudios, podemos decir que es un paciente pocoso. Y eso es fundamental lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque a veces catalogamos de volada al paciente y no nos permitimos ver otros diagnósticos diferenciales que es posible que tenga el paciente, ¿eh? Y ahorita lo vamos a revisar bien en ese aspecto. Ok. Quédense con esto, disnea, tos, flema y exacerbaciones, ¿ok? Si presenta eso su paciente, lo más seguro es que ya estén ante un paciente epocoso, nada más le faltaría que la espirometría. Principales factores de riesgo para causa de POC, exposiciones crónicas, fíjense, mayores de 10 años, tabaquismo activo más de 10 paquetes por año, y aquellos pacientes que son pasivos, humo de biomasas, exposiciones ocupacionales, como polvos, vapores, gases y exposición directa a contaminación atmosférica. Estaba leyendo para fines de esta plática un estudio que se me hizo sorprendente, por ejemplo, el hábito tabáquico. El hábito tabáquico, por ejemplo, en Brasil, para decir que tiene una exposición larga tabáquica, es X cantidad de cajetillas al año. Pero en México es más baja. Pero aún así, el paciente es epocoso. ¿Por qué se debe? No es lo mismo que yo sea un fumador y que aparte tenga exposición a biomasas, que tenga exposición a contaminantes, una ciudad muy contaminada, que yo viva, por ejemplo, en una ciudad donde no hay tanta contaminación y pues eso amplía tal vez el que me contabilicen que mi hábito tabáquico sea mayor para aquellos que están expuestos a una doble contaminación. Entonces, nada más chequen ahí en sus ciudades, en dónde están, qué elementos son los que tienen para determinar si el paciente tiene exposición o sugerencia de POC. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos que definen la exacerbación de un EPOC? Aquí ya vamos a entrar un poquito en detalle. Las personas con EPOC o alta sospecha de EPOC, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se debe considerar agudizados o con exacerbaciones cuando presenten o muestren empeoramiento de la disnea, de la tos o de la expectoración. Aparición o cambios característicos de características purulentas o caída en la oxigenación de más 3% en las últimas 2 semanas. ¿Qué estoy hablando ahí? Fíjense muy bien. Fíjense el concepto. Estoy hablando de 2 tipos de pacientes. Aquel paciente que es epocoso, pero no tiene ningún tratamiento. ¿Cómo voy a sospechar que es una exacerbación de ese tipo de paciente? Porque en tiempo acá o de tiempo para acá, 1 semana, 2 semanas, el paciente ha visto que tiene mayor tos, que tiene más disnea, que se cansa más al caminar, que se cansa más al subir las escaleras, que tiene tos productiva. ¿Bien? Bueno, ese paciente entonces es tal vez un epocoso que está cayendo en una exacerbación de su problema pulmonar. Y B, estamos hablando de otro tipo de pacientes, ¿de cuál? Aquel que ya tiene el diagnóstico de POC, que ya tiene tratamiento de POC y ya está incluso instalado con un aparato suplementador de oxígeno, un concentrador o un tanque de oxígeno, y en estos últimos días
les hablan a la ambulancia porque el paciente ha presentado tos, disnea, cada vez tiene un poquito más de tos, y el paciente dice, es que ¿sabe qué está pasando? Que hace poco yo saturaba a 88 y ahorita yo estoy saturando 85 con mi misma cantidad de oxígeno. Ah, entonces es un paciente pocoso que tiene una caída de más del 3% en su saturación, que era basal para él. Entonces, para él es una exacerbación. Esos son los dos tipos de pacientes que podemos llegar a tener. Cuando yo llego con mi paciente, debo de sospechar que el paciente es hipocoso por las características clínicas que he dicho. El paciente tiene disnea, tiene tos productiva, ¿bien? Y exacerbación de su cuadro. Se ha sentido peor cada vez mayor. Ah, ok, entonces es muy probable que esté ante un paciente hipocoso. ¿Qué voy a hacer? Fácil. Hace muchos años nos dijeron que había los criterios o las propuestas de Roma, los criterios de Roma para exacerbación de EPOC. Últimamente, y justamente en este año, salieron guías de práctica clínica con relación al EPOC y dijeron, los criterios de Roma siguen, todavía son funcionales y podemos hacer manejo de la exacerbación leve, la exacerbación moderada y la exacerbación grave en relación a los criterios de Roma. Entonces, se recomienda usar los criterios de la propuesta Roma para graduar la gravedad de la exacerbación, ya decíamos leve, moderado, grave, con base en 1, el grado de disnea, 2, frecuencia respiratoria, 3, frecuencia cardíaca y cambios en la oxigenación. Esos son los 4 ítems o los 4 targets a lo que les vamos a dar al paciente. ¿Qué le vamos a checar? Vamos a preguntarle, ¿cómo ha sido su disnea? Vamos a checarle la frecuencia respiratoria, vamos a checarle la frecuencia cardíaca y vamos a preguntarle si es que sabe su patrón de base, su base de la saturación. ¿Sabe que siempre saturo 85, 87 con mis puntitas nasales a 2 litros por minuto, pero ahorita ya no es suficiente? Aguas. Entonces están cayendo en un ítem para un criterio de Roma. Ahorita vamos a ver cuándo entra en leve, cuánto en moderado y cuánto en severo. Pero de una vez les adelanto, si yo tengo un paciente con exacerbación en moderado y grave, debo de hacer intencionadamente una sobrevaloración de mi paciente buscando diagnósticos diferenciales que se le parecen mucho a una exacerbación moderada o grave del EPOC. Ojo, aguas, grábenselas. Si están ante un paciente que tiene exacerbaciones de EPOC entre moderada y grave y ya le hicieron la escala Roma, pregúntense esto. ¿Mi paciente no tendrá una insuficiencia cardíaca que es una simuladora de EPOC? ¿Mi paciente no tendrá un infarto agudo del miocardio, que también es un gran simulador de EPOC? ¿Tendrá tromboembolia pulmonar, que también es simulador de EPOC? ¿Tendrá neumonía o será un epocoso con neumonía también, que eso sí puede ser? ¿O mi paciente no tendrá un neumotórax secundario a las bulas reventadas del EPOC? Entonces, o mi paciente no tendrá un derrame pleural. Cuando lleguen a esos ítems o sospechen de que un paciente, repito, está en una exacerbación moderada a grave, háganse esas preguntas, por favor. Busquen estos 6 diagnósticos diferenciales. Por eso les decía al principio, encasillar a un paciente porque fuma, porque está expuesto a biomasas y porque tiene tos y porque tiene dificultad respiratoria, pues ese focoso, y ya lo clasifico, ya lo meto en ese cuadrado. ¿Y qué pasa si mi paciente tiene algo como insuficiencia cardíaca, infarto, tromboembolia, neumonía, neumotórax o derrame pleural? Mi diagnóstico se va para atrás.
Los puntos de interés de los profesionales de los servicios médicos de emergencia deben de saber: número 1, comprender cómo se pueden utilizar los hallazgos de los exámenes, observar el nivel de conciencia. Pacientes con dificultad respiratoria grave pueden estar en posición vertical, mientras que los pacientes con insuficiencia respiratoria pueden padecer somnolientos. Una cosa es la dificultad, otra cosa es la insuficiencia. Y la insuficiencia ya me lleva a alteraciones en el patrón de la conducta o en la alteración del estado mental. ¿Qué vamos a hacer por mi paciente? Auscultación pulmonar. Me puede revelar sibilancias agudas causadas por el movimiento de aire a través de las vías respiratorias inferiores que están constreñidas. Puede el paciente tener sibilancias graves y sonoras causadas por el movimiento de aire a través de las secreciones las secreciones mucosas. Disminución o ausencia de ruidos respiratorios indican también una circulación deficiente en el aire de los pulmones y es un signo de peligrosidad. El que yo no escuche ningún ruido significa que algo grave está pasando, o están muy cerradas esas vías que no puedo yo escuchar alguna característica clínica de un patrón respiratorio. Eso es grave. Y hay que comparar siempre el estado respiratorio actual del paciente con su estado basal. El paciente a veces nos va a decir: sí, hoy me siento peor, yo sé que tengo dificultad respiratoria, pero hoy amanecí peor, tengo más tos, me fatigo más rápido. Siempre hay que tenerlo en consideración. Otra característica clínica: cuando nos encontramos de frente a nuestro paciente en la atención prehospitalaria, los pacientes con dificultad respiratoria grave, recuerde, pueden ser monosílabos o bisílabos, hablar y solo decir 2 frases o frases entrecortadas. Bien, así hablarían más o menos. Les cuesta mucho trabajo hablar, o hablan o respiran. Hay que preguntar sobre el tratamiento que reciben antes de su llegada, si el paciente ya tomó algún medicamento, si la dificultad respiratoria es peor, si lo han intubado, incluso si ha llegado a una sala de urgencias con una falla respiratoria que haya tenido la necesidad de intubación. Bien, eso hay que evaluar también en nuestro paciente. Realizar una oximetría de pulso, claro que sí, hay que ponerle el oxímetro al paciente. Ahí vamos a matar 2 pájaros de un solo tiro: oximetría más frecuencia cardíaca. ¿Recuerdan cuál era parte de los criterios de Roma? ¿O cuál era parte de la exacerbación o qué le teníamos que checar? Oxigenación y ¿qué? Frecuencia cardíaca. Entonces ya, con el oxímetro ya llevamos 2 de gane. Pacientes oxígeno dependientes, hay que preguntarle cuántos litros por minuto consumen habitualmente y si últimamente han tenido que subirle la carga de oxígeno, o si ha dormido, o si ha tenido la necesidad de subirle a su tanque, a su concentrador estos últimos días. Si tenemos un capnógrafo, sería súper vital. La onda del capnógrafo también puede identificar un broncoespasmo, y eso nos puede ayudar a diferenciar de una exacerbación del EPOC de otras causas de dificultad respiratoria, como la insuficiencia cardíaca. Ustedes se la saben bien, durante el broncoespasmo, durante la onda de capnometría, de capnografía, recuerden, es como un triángulo bien hechicito. Entonces viene la onda de capnógrafo y es un cuadrito bien hecho. Pero si tenemos un broncoespasmo, vamos a ver algo que se llama aleta de tiburón. Es justamente lo que están viendo en la imagen de la diapositiva. Así se vería un broncoespasmo. Y mientras más pronunciada esté esa aleta de tiburón, más está con broncoespasmo, más broncoespasmo el paciente. Entonces, hacerles capnometría a nuestros pacientes. ¿Cuáles son los criterios para el manejo ambulatorio y de hospitalización de pacientes con exacerbación del EPOC? Son estos. Las recomendaciones en las guías 2025 del manejo del EPOC nos dicen esto. Los pacientes con exacerbación de EPOC que puedan recibir manejo ambulatorio o en su casa o en el primer nivel de atención serán aquellos que cursen con una exacerbación leve
dentro de la propuesta o los criterios de Roma, es decir, sin compromiso respiratorio, que cuenten con buenas condiciones generales, comorbilidades estables y controladas y que cuentan con el adecuado entorno y apoyo familiar. Eso es bien importante. A veces nos llaman a las casas de un paciente con EPOC, un EPOC ya establecido, y a veces nos dicen, mi paciente tiene dificultad respiratoria, vamos y lo revisamos, le hacemos los criterios de Roma, las propuestas de Roma, y vemos que mi paciente está en un estatus leve. ¿Qué vamos a hacer? No necesariamente llevármelo al hospital, no es necesario. Si cumple esos criterios, por eso estos criterios son fundamentales, o sea, es que los tengamos que tener en la cabeza siempre, es para decir, mi decisión de traslado es sí o no. ¿En base a qué? A la propuesta o los criterios de Roma. También no se vale saturar las salas de urgencias por alguna exacerbación leve, ¿bien? Y también hacerle entender al paciente ese tipo de situaciones. Y dos, toda persona con EPOC de criterios con exacerbación moderada o grave, basados en la propuesta de Roma, deben de ser evaluados de forma inmediata en una sala de urgencias, en un segundo o tercer nivel de atención. ¿Ok? Pacientes con exacerbación de EPOC que puedan recibir manejo ambulatorio, ya lo dijimos, son aquellos que puedan recibir que estén en una clasificación leve. Es decir, que no tengan compromiso respiratorio, que tengan buenas condiciones. Un poquito repetitivo. Bien. Y ahí está ya. Lo que venimos hablando. La propuesta o la escala de Roma. Si se la saben, así como Maverick, ya están hechos. Entonces, la leve, disnea, con una escala visual análoga menor de 5. Creo que tuvimos la oportunidad de vernos o platicar del dolor y manejo del dolor en atención prehospitalaria y hablamos de una escala visual análoga del dolor que va del 0 al 5. Es lo mismito. Ahorita les pongo una grafiquita. Si la frecuencia respiratoria es menor de 24, si la frecuencia cardíaca es menor a 95, si la saturación de oxígeno está mayor a 92 o si solo hay un cambio menor del 3% en su saturación basal de mi paciente, la PCR, no le hagan mucho caso, sería un valor de hospital, sí, pero si tenemos esos 4 de 5, podemos decir que el paciente está leve. Si tiene una disnea con una EVA mayor de 5, una frecuencia respiratoria más de 24, una frecuencia cardíaca más de 95, la saturación con un cambio de +3 en la basal de mi paciente, o menos del 92%, la PCR dijimos que no, y para gasometría, o si tenemos acceso a una gasometría, la PO2 de menos de 60 y la CO2 mayor de 45, sin acidosis, o sea, en un pH relativamente normal. Y la grave, pues obviamente si la gasometría tiene hipercapnia, acidosis, eso ya se considera como grave. Pero estoy hablando de que si tengo un paciente con una condición moderada, pues obviamente me lo voy a llevar al hospital y en el hospital van a decidir si se queda en moderado o si le hacen una gasometría y si la gasometría ya sale con cambios o alteraciones en la PO2, en la PCO2 y en el pH, entonces ya lo consideran graves. No hay pierde, ¿sale? Esos son los criterios o los criterios de gravedad de Roma. Denle pantallazo ahí, o búsquenlo en internet y ténganlo allá a la mano para cuando tengan una valoración de un paciente con EPOC, ¿sale? Ok, listo. Y aquí está la escala de disnea de Borg. Así como hacemos la escala de evaluación del dolor en escala visual análoga, es lo mismito, ¿sale? 0, el paciente sin disnea. Hasta le ponen ahí 0,5, ¿no? 0,5, muy, pero muy leve, apenas se nota. Muy leve, moderado, algo severa, muy severa, muy severa y máxima disnea. Entonces, es análoga y es visual y es subjetiva. O sea, el paciente lo que me va a decir es cómo se sentía con relación a qué momento. Bien, entonces ahí sí podemos hacer esa escala análoga. Ya tengo clasificado a mi paciente,
¿Qué voy a hacer después? Ese es un algoritmo diagnóstico y un algoritmo de toma de decisiones, ¿ok? Paciente con diagnóstico o sospecha de EPOC. Diagnóstico, bueno, sospecha, ya saben, tos, disnea, tos productiva y exacerbación del cuadro. Va que vuela para ser un paciente focoso. Pero ya le hicieron ya le hicieron la espirometría y sale con cambios para EPOC. Ah, entonces es un paciente ya diagnosticado. Entonces ya tengo un paciente con EPOC. Sospecho de una exacerbación. Tiene menos de 14 días de evolución su cuadro. Tiene aumento de la disnea, presencia aumento de la tos y expectoración. Es purulenta, no es purulenta. Y ha caído o cae la oxigenación. Ah, bueno. Entonces ahora sí, voy a confirmar diagnóstico de EPOC y graduar la gravedad de la exacerbación. Criterios o propuesta de Roma, ya decíamos, leve, moderada o grave. Ahí está. Pero si el paciente está en moderada o grave, entonces hay que considerar un diagnóstico diferencial. Y ya lo decíamos, hay que sospechar en insuficiencia cardíaca, infarto agudo del miocardio, tromboembolia pulmonar, neumonía, neumotórax y derrame pleural. Si es así de todos modos, moderado o grave, ¿a dónde va? A la sala de urgencias. Leve, ¿qué puede hacer? Ajustes o corrección a su oxígeno, ajustes o corrección a su medicación. Si tiene un buen círculo de apoyo domiciliar, entonces el paciente se puede quedar en su casa con valoraciones subsecuentes. ¿Ok? Entonces es una escala. Ya lo diagnostiqué, ya sé que es una exacerbación, ya lo clasifiqué. ¿Qué voy a hacer ahora por él? Vamos por el tratamiento. Estos son los puntos de interés que los profesionales de los servicios médicos de emergencias deben de saber con relación al EPOC. Debemos de recordar que el estadio respiratorio basal siempre se va a ver comprometido y va a disminuir aún más durante la exacerbación del EPOC. Es un pulmón dañado, es un pulmón enfermo que va a tener una exacerbación y entonces, si es un pulmón que ya estaba sufriendo, ¿ahora qué va a hacer? Va a sufrir más. Bien, eso es la exacerbación. Y el daño causado por la EPOC es irreversible, también hay que recordárselo al paciente, hay que recordárselo a los familiares, y las personas con EPOC tienen un plan de tratamiento prescrito para controlar sus síntomas dentro de su domicilio. A veces entramos a las casas, vemos que el paciente ya está conectado a un concentrador, a un tanquecito de oxígeno, una maquinita de oxígeno, y ya tiene varios inhaladores, tiene su salbutamol por un lado, tiene su medidor de dosis por otro, tiene una caja de medicamentos, tiene su Montelukast, tiene su prednisona, tiene un montón de cosas ahí que nos hace sospechar altamente que ya tiene una base de tratamiento. Cuatro bases fundamentales para el tratamiento del EPOC o de la exacerbación del EPOC que debo de tener en la cabeza. Número 1, oxígeno, broncodilatadores, corticosteroides y el CPAP. Hay que siempre administrar oxígeno, broncodilatadores, que es la piedra angular del tratamiento de la exacerbación del EPOC, los corticosteroides, que también son coadyuvantes con los broncodilatadores, la terapia respiratoria, oxígeno, si no mejora el CPAP y si no mejora la intubación, en ese orden. Terapia con oxígeno, primeramente, vamos a hablar de eso. Tal vez hayan escuchado en algunos momentos de la vida que dicen, no le pongas un montón de oxígeno al paciente porque se va a parar, porque él ya vive con niveles de CO2 y ya no, y si le metes mucho oxígeno, el cerebro va a decir, ya no necesitas respirar, entonces párate. Eso es una mentira. Se han hecho varios estudios y se ha llegado a la conclusión de que, bueno, en fases iniciales, tal vez una dosis alta de oxígeno no le hace daño, pero ese paciente tiene metas y esas metas las vamos a ver ahorita. O sea, no es de que les zumbes o le pongas la máscara de alta concentración.
tiene metas de oxigenación, tiene metas de pulso oximetría. Recuerda, es un pulmón dañado que ya no va a aceptar y ya no te va a hacer lecturas de oxígeno como un paciente que no tiene daño. La terapia con oxígeno, entonces la administración de oxígeno es un componente fundamental en el tratamiento de los pacientes con exacerbación de POC, de moderada a grave, según la propuesta Roma, quienes muestran hipoxemia significativa. Si tienes una PO2 medida por gasometría del 60, pero si, lo más fácil que tenemos nosotros en la ambulancia es un pulso oxímetro, si tiene menos de 88, ahí va el oxígeno, ¿ok? ¿Cuál sería mi meta de tratamiento? Saturaciones entre 88 y 92. ¿Cómo llegamos a eso? Poniéndole flujos bajos, de 1 a 3 litros, 4 litros, incluso 5 litros. No necesitamos ponerle la supermáscara reservorio, la no recirculante que va a 12 litros. No. La meta de tratamiento con este tipo de pacientes es entre 88 y 92. Así de sencillo. Si tenemos máscaras Venturi, entonces podemos ponerle a una posición de 24-28. 24-28 es 1 o 2 litros, según la mascarilla Venturi que estemos utilizando o el tamaño del orificio que tenga esa máscara Venturi. Broncodilatadores. Parte fundamental del manejo de la exacerbación del EPOC, ya lo veníamos mencionando, en todos los niveles de atención. Eso incluye las ambulancias. Mejoran los síntomas, mejoran la función pulmonar, mejoran la FEBI de mi paciente y se va a recomendar la administración preferentemente por vía inhalada y ahí tenemos un fármaco fundamental, albuterol o salbutamol y o el bromuro de hipatropio. Combinados también pueden ser. Entonces, esa es un arma que deben de traer en su caja de medicamentos. Hay que administrar broncodilatadores nebulizados. Siempre se tienen que conectar a un oxígeno entre 6 y 8 litros por minuto para que rompa bien ese líquido y se nebulice ese medicamento. Perdón. Hay que abrir las vías respiratorias inferiores y van a mejorar mucho la ventilación. Van a llegar hasta el fondo, van a abrir las vías aéreas inferiores, mejora la FEBI, mejora la permeabilidad de esos alveolos, de esos bronquiolos y va a mejorar la ventilación. ¿Ok? El salbutamol o el albuterol, como también se le conoce, hay que recordar que estimula los receptores beta 2, va a provocar una broncodilatación rápida. Un efecto secundario de los cuales tenemos que estar al pendiente ahí es la taquicardia, pero siempre hay que monitorar a mi paciente, ¿ok? No es una taquicardia extrema, hay que estar al pendiente y nada más hay que estar controlando ahí o pensar que es un efecto secundario. El bromuro de hipatropio. Ese va a inhibir la respuesta vagal, lo que va a provocar una broncodilatación y va a reducir la secreción del moco y su inicio de acción es de 20 minutos. Si lo combinamos salbutamol y bromuro de hipatropio, entonces vamos a tener una mejor respuesta con relación al paciente. Y bueno, así, esta es nuestra presentación de bromuro de hipatropio que tenemos aquí en México. Ven esta combinación, bromuro de hipatropio, es 2.5 de salbutamol y 0.5 de hipatropio. Y ahí está, dosis nebulizada, salbutamol 2.5, ahí está la dosis, y o 0.5 de bromuro de hipatropio. Esta es la dosis individual. Si los juntamos, pues ahí lo tenemos. Si tenemos el famoso Convivent, que esto sería la combinación, Convivent, entonces ahí tenemos justamente la dosis adecuada para el paciente, una ámpula. Corticosteroides. Toda persona con exacerbación de POC de moderada a grave, en todos los niveles de atención, incluyendo las ambulancias, se recomienda el uso de esteroides sistémicos orales. Uno, como prednisona, el deflazacort, y si no tengo ninguno de los dos, uno que sí puedo llegar a tener y es muy fácil de obtener, la metilprednisolona. ¿Bien? Si tengo prednisona oral,
le puedo dar de 30 a 40 miligramos de vía oral, ¿sale? Tableta. De Flasacort de 45 a 60 miligramos, si lo quiero por IV o no tengo ninguno de los dos, le puedo dar metilprednisolona, el ámpula viene de 500 miligramos, hay que hacer la conversión nada más, el paciente solamente ocupa 40 miligramos o lo que es 0.5 por kilo. Puede variar un poquito más de 40, una persona que pesa 80, ahí es donde le anda pegando a los 40 miligramos. Si pesa un poquito más, bueno, le daremos 0.5, pero se recomiendan 40 miligramos de metilprednisolona. Bueno, esto lo voy a hacer como connotación. Sé que en los pacientes nosotros les ponemos una dosis, 2 dosis y ya después los dejamos en el hospital, pero bueno, si hay alguien aquí que trabaja en un hospital, nada más recordar que la metilprednisolona o las corticoides en este sentido no se manejan más de 5 días. Le doy la prednisona, el de Flasacort o la metilprednisolona, se lo doy en las dosis que le corresponde, pero no más de 5 días, ¿ok? Y no hay terapia de reducción, simplemente las corto y ya, nada más. Entonces ahí es así se maneja. Si lo llevo a más días en una estancia hospitalaria, ya hablando del hospital, voy a tener más riesgo de complicación y de neumonía. Entonces es por eso que las guías dicen no más de 5 días, si es el caso. Si no, pues en la ambulancia nada más le ponemos una dosis y listo. Ya decíamos que los corticoides reducen la inflamación causada por una exacerbación, la metilprednisolona, que se puede administrar por vía intravenosa, y la prednisona, que puede ser por vía oral. Hay a veces que el beneficio no es inmediato, pero el paciente ya va tratado y el efecto empieza en unas horas después. Entonces, no hay por qué retrasarle el tratamiento. Si funciona, se lo adelanto, ¿no? Y ya para que más rápido vaya haciendo efecto el medicamento. No esperar a que se lo pongan en la sala de urgencias. Tal vez ya le hemos ganado media hora, 1 hora durante el traslado y el paciente va a tener una recuperación mucho mejor. Otro corticosteroide que podemos utilizar y es nebulizado también es la budesonida. La budesonida es una alternativa para pacientes seleccionados, principalmente o característicamente todos, y puede ser nebulizada. Esta presentación que la ven aquí es muy chiquita, es de 125 miligramos por mililitro, y son 2 mililitros, que son 250 miligramos punto 250 miligramos, o sea, serían 250 microgramos. ¿Cuánto yo necesitaría para los 1500? Estos son microgramos, 1500 a 2000. Entonces, unas 4 ámpulas, 3 ámpulas para llegar a la dosis que deseo. Hay budes que tienen un poquito más de concentración. Esta es la que nos tocó trabajar este año en el hospital, acá en San Miguel de Allende, en Guanajuato, en México, pero hay que jugar con la dosis. Cambios en las guías 2025, por favor. No se recomienda el uso de esteroides de depósito intramuscular. No dexametasona, no betametasona. Ya no se utilizan. Los fármacos que están utilizados es la prednisolona, el Dazaflor y la metilprednisolona y la bude. Dexa y beta no funcionan. No es que no funcionen, simplemente no le van a ayudar de mucho a mi paciente. Ya le puse oxígeno a mi paciente, ya le puse broncodilatadores, ya le puse corticosteroides, pero mi paciente sigue con dificultad respiratoria o está desaturando. Ok, ¿qué voy a hacer por él? Hasta hace poco todavía se decía, paciente con esas características clínicas, no te esperes, intúbalo. Preferentemente, y si el paciente es tolerante, lo vamos a llevar a una ventilación mecánica no invasiva. La más fácil y que traemos en ambulancias, ¿cuál es? CPAP o BiPAP. A veces traemos puntas nasales de alto flujo. Ok, si no traemos puntas nasales de alto flujo, entonces lo que vamos a hacer es ponerle un CPAP
o ponerle un BiPAP a nuestro paciente. ¿Ok? Esto es una recomendación y voy a hacer mucho énfasis en ese sentido. BiPAP, o sea, a veces es bien fácil para nosotros decir, vamos a intubar al paciente porque tiene dificultad respiratoria, pero si mi paciente es tolerante al BiPAP, métanlo al BiPAP o al CPAP. Me molesta mucho encontrar pacientes en la sala de urgencias intubados por EPOC. Y luego, o sea, ¿qué onda? ¿Por qué no le diste chance al CPAP? ¿No? O incluso para intubarlos se necesita primero el CPAP y después la intubación endotraqueal. Ok. Pacientes con disnea de moderada a severa que estén alerta y tienen una vía aérea permeable, la CPAP les va a ayudar a mejorar la oxigenación y reduce el trabajo respiratorio. Está demostrado. La CPAP funciona abriendo los bronquiolos terminales y los alveolos, lo que aumenta la superficie disponible para el intercambio gaseoso y permite la salida del aire atrapado. Estudiadísimo. Y el CPAP también se puede utilizar y también podemos administrar medicamentos nebulizados. ¿Ok? El CPAP, les puedo decir que es la neta del planeta del manejo del paciente con EPOC. Hemos tenido pacientes en la sala de urgencias que desde la atención prehospitalaria les hemos metido el CPAP o llegan con CPAP por indicación de dirección médica y llegan a la sala de urgencias y los hemos tenido, un último paciente que tuvimos en la sala de urgencias hace, creo que la semana pasada todavía, un paciente que trabajaba en una gasolinería, estaba expuesto a muchos vapores y tenía muchas complicaciones, aparte se enfermó y lo metimos a CPAP, duró 2 días, 3 días con el CPAP, evitó la intubación y se fue súper bien. Nunca nos lo aceptaron en el servicio de medicina interna y mejor lo dimos de alta y en urgencias. Desde el manejo prehospitalario con CPAP, con sus broncodilatadores, con sus corticosteroides y el CPAP le fue súper bien. Ok. Esta diapositiva era dinámica, no quería que fuera así y empezamos por donde dice dice ventilación mecánica, indicaciones. Hipercapnia o EPOC exacerbado, preintubación y el edema agudo pulmonar de orden cardiogénico. Esas son las indicaciones para la ventilación mecánica no invasiva, ¿ok? Puede haber muchas más, pero esas son las que reflejan mayor necesidad. ¿Cuáles son las contraindicaciones del CPAP o de la ventilación mecánica no invasiva? Incapacidad para proteger las vías aéreas. El paciente ya está semi-inconsciente, inconsciente, pues, oye, ¿no le vas a poner un CPAP? Lo vas a intubar ya tiene una insuficiencia respiratoria que con afectación central. Entonces, si el paciente no es capaz de proteger las vías aéreas, olvídate de CPAP. Falta de cooperación, el paciente está muy agresivo, no lo tolera, no tolera la máscara, se la está arrancando, etcétera, pues no tiene forma, no hay forma de dejarle el CPAP. Si el paciente tiene hiperemesis, tiene mucho vómito, tiene vómito con sangre, no hay forma de ponerle un CPAP. Si tiene obstrucción intestinal, ¿por qué? Va el aire a presión. Obstrucción intestinal, no se le puede poner CPAP. Hemoptisis masiva, mucha sangre. Secreciones copiosas, que no tengamos que estarlo aspirando a cada rato, moviendo el CPAP, quitándolo, poniéndolo, no va a CPAP. Vamos a buscar otras opciones. ¿Bien? Ok. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si tengo una máquina de ventilador, entonces lo único que voy a hacer es colocar un trigger por flujo, usar modos por presión, o sea, presión de soporte más CPAP, no utilizar sedación. Recuerden que el paciente tiene que estar consciente, tiene que estar cooperador, hay que programar el ventilador y para EPOC, el CPAP se va a poner un FiO2 del 50 con un CPAP de 5 a 8. Ahora, esto sí es mi máquina de ventilación. Hay unos CPAP que nada más se programan esas dos partes. ¿Cuánto quiero de oxígeno? 50%. ¿Cuánto quiero de FiO2? De 5 a 8 centímetros. Y punto, se acabó. Le pongo la máscara, le aprieto el power y empieza a ventilar mi paciente. Esos son algunos de los modelos que se pueden manejar con el CPAP. Ok. Ya para terminar. Puntos para recordar en esta plática. Número 1.
Broncodilatadores, piedra angular en el manejo de la exacerbación por EPOC, salbutamol y patropio. Oxígeno suplementario. ¿Cuáles son las metas del tratamiento? 88 al 92%. No necesita los superflujos altos. ¿Bien? Corticoesteroides, pero ahí ese escalón debería estar arribita, perdón, el corticoesteroide arribita. Bien, ya saben, prednisona, metilprednisolona, IO, IV o inhalado, que es el Abude. Si no mejora, mi paciente CPAP, buscar indicaciones para CPAP, ¿ok? Buscar a toda costa que pueda estar en CPAP, buscar a menor costo que sea intubado ese paciente, ¿ok? Recordar también que el enfoque terapéutico para las exacerbaciones de la bronquitis crónica y el enfisema es el mismo. Si tengo un paciente con bronquitis con una exacerbación de POC, es lo mismo si fuera bronquítico que si fuera enfisematoso. Si se fijan, no hablamos tratamiento específico para la bronquitis crónica, tratamiento específico para el enfisema. No, es exactamente igual. Es un encuadre para el paciente con EPOC. La administración de oxígeno suplementario es de vital importancia para los pacientes con EPOC de hipóxico, saturaciones por debajo de 88, hay que ponerles oxígeno hasta llegar a una meta entre 88 y 92, y hay que considerar el uso de la cánula nasal, una máscara Venturi para la administración de oxígeno. Hay que utilizar la oximetría de pulso como una guía para la titulación, arma fundamental en el cinturón, en la bolsa de un paramédico, de un técnico, un pulsoxímetro. Entonces, eso para mí serían los puntos importantes de esta plática. Si no hay más, si hay alguna pregunta, con todo gusto las resolvemos. Doctor, muchas gracias pues, por esta intervención. Yo creo que pronto se afianzó el conocimiento referente a la parte de enfermedad pulmonar, ¿sí? Y algunas inquietudes que de pronto personas tenían. Vamos a dar unos minuticos pues, para algunas inquietudes. Las personas que deseen pues, realizar alguna consulta, pues levantan la mano pues, para poderle habilitar el micrófono. No sé si de pronto alguien tenga alguna inquietud o puede escribir por el chat. De igual manera, pues agradecerles por la participación, por estar aquí pendiente de las actividades de formación virtual y académica. Para el día de mañana continuamos con otra actividad. Nos va a acompañar el doctor Daniel León, también de México. También nos trae un tema muy interesante que viene casi un poco asociado al que vimos hoy, que es la parte de neumonía. ¿Sí? Entonces él mañana también nos va a acompañar. No sé si alguien desea realizar algún aporte, alguna consulta. Saludando a todas las personas que se conectan en este momento de diferentes lugares de Latinoamérica. Entonces, si de pronto alguien tiene alguna inquietud, de igual manera está el número de contacto y el correo electrónico de nuestro ponente para que también le escriban y pues le realicen sus respectivas consultas. Les comparto las redes sociales para que nos apoyen, para que se suscriban, para que también nos etiqueten a nuestros compañeros, para que sigamos llegando a más personas, para que puedan aprovechar estos espacios de formación virtual. De igual manera, siempre recomendamos que la formación debe ser presencial, pero hay algunos temas que se pueden aprovechar de esta manera. Bueno, doctor, creo que pues no hay preguntas al momento. Perfecto. Le agradezco pues por esa participación. Espero que nos siga acompañando en unas próximas ocasiones, en otras actividades que se vienen programando pues para este segundo periodo de este año 2025. Próximamente pues el Congreso también Latinoamericano de Emergencias y Rescate, que pues se estarán invitando a diferentes ponentes tanto de Colombia y de otros lugares de Latinoamérica. Y gracias pues por estar aquí participando. Siempre un gusto compartir con ustedes el conocimiento, agradeciéndoles el favor de su atención. Aunque estamos en México y las distancias parecen bastante lejos,
ya esto de la telecomunicación, las comunicaciones de esta manera, nos permiten acercarnos mucho más. Y no, como no, con mucho gusto. Les dejo mis redes sociales, mi teléfono de contacto y lo que se les ofrezca de este lado. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Agradezco el favor de su atención y claro que sí, nos estamos viendo próximamente. Bueno, muchas gracias por estar aquí, pues, acompañándonos, que tenga un feliz resto de noche y, pues, tenga un buen descanso. Y gracias a los participantes que conectaron de diferentes lugares. Aquí personas conocidas, Andrés, cordial saludo, instructor también y asesor académico de nuestro programa académico y otros instructores que se conectaron el día de hoy. Doctor, muchas gracias por estar aquí participando, pues que tenga un feliz descanso. Feliz descanso a todos los compañeros que se conectaron el día de hoy. Para el día de mañana se estará enviando el enlace en los grupos de capacitaciones virtuales y la plataforma se habilitará 15 minutos antes. Entonces, para el día de mañana nos acompaña el doctor, eh, para el día de mañana nos acompaña el doctor Daniel León, ¿sí? A las 20 horas Colombia o 8 p.m., pues para que puedan verificar en su zona local. Que tengan un feliz resto de noche, un buen descanso Gracias. Hasta y un feliz luego. día.